A ver, imaginemos la escena. Un proyecto industrial gigantesco de miles de millones de dólares, planeado justo al lado de un santuario natural que es famoso en todo el mundo. La pregunta es, ¿pueden coexistir? Esa es la clave del proyecto Dominga, y vamos a ver qué hay detrás de todo esto. Y aquí lo vemos perfectamente. Es el choque de dos mundos. Por un lado, la promesa de desarrollo industrial del proyecto Dominga. Por el otro, la belleza increíblemente frágil de un ecosistema marino que es único. El problema, como salta a la vista, es la distancia entre ambos. O mejor dicho, la poquísima distancia que hay. 2.500 millones de dólares. Es una cifra que marea, ¿verdad? Con un número así sobre la mesa está claro que no estamos hablando de una mina cualquiera, sino de una apuesta económica de unas proporciones, gigantescas. Claro, cuando un proyecto de esta envergadura quiere instalarse pegado a un tesoro natural, el resultado es casi inevitable, una batalla. Una batalla medioambiental, legal y social que lleva ya más de una década en marcha. Venga, vamos al lío. Por un lado, ¿qué es exactamente el proyecto Dominga? Y por el otro, ¿qué es lo que se intenta proteger con tanto empeño? Vamos a conocer a los dos protagonistas de esta historia. A ver, Dominga no es solo una mina, es un complejo minero y portuario completísimo. Hablamos de 2 tajos a cielo abierto enormes para sacar hierro y cobre, sus plantas para procesarlo todo y un puerto totalmente nuevo para poder exportar el mineral. Todo esto con un plan de vida útil de unos 22 años. Y aquí llegamos al meollo de la cuestión, la ubicación. Ese puerto que se quiere construir, el Puerto Dominga, estaría literalmente a tiro de piedra de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt. Es esta cercanía, esta proximidad que casi se puede tocar, el verdadero epicentro de toda la polémica. Y ojo, que no hablamos de un sitio cualquiera. Esta reserva es el hogar del 80% de toda la población mundial de pingüinos de Humboldt. El 80%. Y por si fuera poco, es un pasillo biológico vital para delfines y ballenas. Es, y esto no es ninguna exageración, uno de los puntos calientes de biodiversidad más importantes del Pacífico. Vale, con todo esto sobre la mesa, la pregunta es, ¿cómo se evalúa un proyecto así? Pues el camino fue largo, muy largo y bastante complicado, como vamos a ver ahora. El proceso de evaluación fue una auténtica maratón. Duró casi 4 años. Desde que se presentó en 2013, el proyecto necesitó 4 rondas de revisiones, las llamadas adendas, en las que la empresa intentaba responder a las dudas y corregir cosas. Pero al final, en marzo de 2017, la decisión fue clara, desfavorable. El proyecto fue rechazado. Y en medio de todo este ir y venir, hubo un actor que no se movió ni un milímetro de su posición. La Corporación Nacional Forestal, la CONAF. Y esto es clave, porque a pesar de las 4 revisiones y los casi 4 años, su postura fue siempre la misma. Mantuvieron sus objeciones de principio a fin. ¿Y en qué se basaban para oponerse con tanta firmeza? Bueno, empecemos por su argumento principal, el más básico de todos. La idea de que los promotores del proyecto dibujaron una especie de línea invisible para delimitar su impacto. Una línea que, según CONAF, estaba en el lugar equivocado. Y aquí es donde chocan dos visiones del mundo, casi. El proyecto afirmaba textualmente que en su área de influencia no había zonas protegidas. La respuesta de CONAF fue demoledora. Dijeron que esa área de influencia era artificialmente pequeña. Su argumento era que un proyecto así no vive en una burbuja. Sus efectos se expanden por todo el ecosistema y sí o sí acaban llegando a la reserva. De hecho, hay una frase del informe de CONAF que lo clava. Decían que el análisis estaba tan limitado en espacio y tiempo que generaba incertidumbre científica. Vamos, que en otras palabras, con la información que había, era imposible saber de verdad cuáles iban a ser los riesgos reales. CONAF también apuntó a algo que suena muy técnico, pero que es bastante fácil de entender: la fragmentación del proyecto. ¿Qué significa esto? Pues que al principio el plan evaluaba el impacto del puerto, pero se olvidaba del impacto de los barcos que iban a usarlo. Es como si analizas una autopista, pero sin tener en cuenta los coches. Una manera, claro, de hacer que el impacto parezca mucho menor de lo que es. Pero la cosa no quedaba ahí, ni mucho menos. El segundo gran pilar de la oposición de CONAF era que a los estudios, sencillamente, les faltaban piezas. Faltaba información que era crucial sobre la flora y la fauna que ya vivían en la zona. Lo que CONAF encontró fue básicamente un informe lleno de agujeros. La descripción del entorno inicial era insuficiente. Se pasaron por alto bosques nativos que están protegidos por ley. Se restó importancia al peligro para especies que ya están amenazadas. Y ni siquiera se tuvieron en cuenta impactos tan evidentes como el ruido submarino o la luz de los barcos por la noche.
Y no eran críticas al aire, ¿eh? Dieron ejemplos súper concretos. El proyecto ponía en peligro al guayacán, una especie vulnerable, justo en el límite norte de donde vive. Pero peor aún, ponía en riesgo de extinción a un cactus que es único en el mundo, el Pyrrhocactus simulans, porque su único hogar conocido se solapaba con el área de la mina. Incluso se ignoró la presencia de bosque nativo protegido por la ley. Al final, la conclusión era de cajón. Con tantos vacíos, con tanta información fundamental que faltaba, era simplemente imposible hacer una evaluación rigurosa. Dar luz verde al proyecto en esas condiciones, pues sería como conducir con los ojos cerrados. Pero quizá el argumento más demoledor de CONAF, el que va más allá de los detalles técnicos y nos habla del mundo en el que vivimos hoy, es el último. Pensemos en esto por un segundo. Más de 12 años. ¡12 años! Ese es el tiempo que ha pasado desde que se recogieron los datos ambientales originales para este proyecto. Más de una década. El último informe de CONAF es que lo dice con una claridad que asusta. Su argumento es muy simple. El proyecto que se evaluó hace más de 10 años ya no es el mismo, porque el mundo ha cambiado. El cambio climático ha alterado las condiciones de partida, y seguir adelante con ese plan original podría tener repercusiones insospechadas. En resumen, la idea es muy simple, pero a la vez muy potente. El mundo ha seguido girando, el clima ha cambiado, pero el plan de evaluación ambiental del proyecto se quedó congelado en el tiempo. Y todo esto nos deja con una pregunta que va mucho más allá del proyecto Dominga. En un planeta que está cambiando a una velocidad de vértigo, ¿tienen fecha de caducidad los estudios ambientales? ¿Cuánto tiempo dura de verdad una promesa que se le hace al medio ambiente?